La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Veníamos hablando, Romanos capítulo 8, estábamos en el versículo 13, 14, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice en el versículo 13, 14 mejor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. La palabra de Dios es clara y es perfecta. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, son considerados hijos de Dios y Dios los considera hijos suyos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, en el comienzo de los comienzos, nosotros fuimos formados, fuimos hechos, fuimos entretejidos, fuimos allá en lo oculto, fuimos predestinados, fuimos llamados. Y en ese momento Dios hizo un templo de nosotros, hizo un templo para Él. Porque Él quería estar con nosotros todo el tiempo, Él quería disfrutar de la presencia del templo de Dios y también quería disfrutar de que Él pudiese gozar con todo lo que nosotros tuviésemos dentro, nuestros pensamientos, nuestras formas de caminar, nuestras formas de reír, a veces nuestras formas de decir chistes, porque Él a veces también quiere que nosotros digamos chistes, porque yo creo que no debemos ser tan religiosos ni tan espirituales. Y yo creo que Dios de pronto coloca que nosotros comentemos algo y digamos un chiste ahí al margen de las cosas para Él poderse reír con nosotros. Y siendo nosotros ese templo de Dios, ¿con qué fin? Con el fin de que ahí morara el Espíritu de Dios. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Amén. ¿Qué sucede? Nosotros estuvimos hablando la vez pasada, en la prédica anterior estuvimos hablando sobre la guía del Espíritu de Dios. Estuvimos hablando del versículo 13, del 14, del 15. Y en este versículo número 18, hablábamos de esa parte de la guianza y de la guía del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, si nosotros lo analizamos desde que empezamos a leer Romanos capítulo 8, analizábamos de que hay unos deberes y unos derechos. Dios tiene unos deberes con nosotros. O sea, Él tiene un deber con nosotros. Él tiene el deber de Él, según el entendimiento, según lo que me ha mostrado a mí el Señor. El deber de Dios, por intermedio de lo que dice el apóstol Pablo, es que tengamos, primero que todo, tengamos a el Hijo de Él, al unigénico. ¿Con qué fin? Con el fin de que Él viniese, Él no abrogara la ley, sino que nos trajera verdaderamente la fórmula o la expresión verdadera de esa palabra. No lo que el pueblo, no lo que la gente, no lo que los famosos escribas y fariseos habían escrito y habían decidido convertir la ley, sino lo que Dios verdaderamente Él tenía en su corazón, o sea, la verdadera. ¿Y quién puede decir a nosotros la verdad? Solamente el Espíritu de Dios. De esa forma, ¿Él qué hizo? Con la sangre del Cordero, Él lo que hizo fue regenerarnos trayendo una vida nueva, pidiendo que nosotros fuésemos criaturas nuevas. ¿Para qué? Para que por intermedio de esa regeneración hubiese la renovación en el poder de su Espíritu. Que esa agua lavara todo lo que nosotros tenemos y que Él renovara en nosotros, en cada uno de nosotros, cada expresión que tenemos. La forma de vestir, la forma de caminar, la forma de hablar. ¿Para qué? Para que de acuerdo como nosotros estuviéramos mirando, estuviéramos observando al Cristo, estuviéramos renovando las cosas y nos estuviese mostrando el Espíritu de Dios,
en esa forma nosotros seamos testigos y testimonio. ¿Para quién? Para el pueblo que nos está observando, para ese pueblo que Él anda buscando. Que nosotros seamos luz para ese pueblo que está en la oscuridad. Que nosotros seamos esa esencia, ese olor grato y agradable, esa fragancia, para que el pueblo que quiere, el pueblo que anhela, el pueblo que espera en el Señor, tenga verdaderamente, o sea, tenga realmente la verdadera palabra, que es la que viene por intermedio de ¿quién? Del Espíritu del Dios mismo. El Espíritu del Abba Padre, del Elohim, del Creador. Por eso, habíamos hablado de Romanos capítulo 6, versículo 10, del 10 hasta el 14, pero no lo leamos porque la vez pasada lo estuvimos leyendo, ¿cierto? Vayámonos al capítulo 8, versículo 15 de Romanos. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén, amén, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, antes de, como ya hemos hablado, caminando en Cristo Jesús, antes de, nosotros teníamos un espíritu. Igual, porque usted es un ser. Usted tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Antes de ese espíritu del mundo, ese espíritu de la carne, ese espíritu que verdaderamente dominaba nuestra forma de caminar, dominaba nuestra forma de hablar, dominaba nuestros conocimientos, dominaba nuestros entendimientos y nos daba un saber. El saber era en el mundo, de lo que el mundo quería que nosotros supiésemos. En esa medida usted se vuelve científico, en esa medida usted se vuelve el especialista mejor, en esa medida se vuelve usted el mejor reparador de vehículos, ¿sí? Y adquiere usted una fama y esa fama lo lleva a usted a que usted crea que está en la gloria, está en la parte más alta de todo. Cuando verdaderamente hay un vacío en el corazón de cada uno de nosotros. Hay algo que falta, hay algo que verdaderamente no está llenando lo que tenemos. Necesitamos algo más. Un ejemplo sería cuando usted de pronto está haciendo unos frijoles. Invita a la gente a los frijoles, pero no consigue los frijoles. Ya no puede usted hablar de invitación a frijoles. ¿Por qué? Porque no tiene los frijoles. Hay algo que le falta a uno. Uno no tiene eso. Ese algo que falta. Usted puede caminar en el mundo. Usted puede hacer cosas en el mundo. Usted puede crecer en el mundo. Usted puede tener fama. Puede tener dinero. Puede tener todo lo que quiera. Gloria. Pero le falta a usted algo. Y ese algo es cuando usted viene a darse cuenta de que a usted le falta la esencia suya, la esencia por la cual usted fue hecho. Porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos ¿por quién? Por Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza imagen de Él. Nosotros no fuimos hechos por otra persona, que fuimos traídos, que fuimos engendrados, así como Jesús fue engendrado, así como Jesús fue encarnado. Nosotros fuimos engendrados, ¿sí?, por nuestros padres biológicos. Pero traíamos, o sea, cada uno de nosotros trae una indicación, que eso lo hice. Si nosotros vamos estábamos hablando de, ¿qué era? Primera de Corintios, ¿qué era? Habíamos hablado Gálatas capítulo 5, versículo 18, ¿cierto? Y que en el final de eso estábamos hablando de creo que en el versículo 20 y 21 estábamos hablando de las obras de la carne. Porque estamos hablando ahorita del espíritu, ¿de qué? De esclavitud. Que es el espíritu de pecado, que es el espíritu de temor. O sea, tenemos temor a las cosas. Dios cuando nos creó, nos dijo que nos enseñoreáramos ¿de qué? De todas las cosas que Él había hecho. O sea, deberíamos tener el señorío, no el temor, sino el señorío. ¿Y qué es lo que nos trae el espíritu de esclavitud? Nos trae pecado y nos trae temor. ¿Qué dice el 20 y 21? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ahora vayámonos a Isaías 26, versículos 3 y 4.
Ese es el Antiguo Testamento. Tú Amén. guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los cielos. Amén. Es así como nosotros tenemos que entonces, ya es el Espíritu de Dios el que a nosotros verdaderamente nos dice, como su palabra lo dice ahorita en Isaías, ¿en quién hemos confiado? En Dios, en Jehová de los ejércitos. Y esa confianza, ¿quién nos la puede dar? ¿Quién es el que trae a nosotros ese espíritu? ¿Quién es el que trae a nosotros, como decir, esa convicción y esa certeza para poder creer que lo que aquí dice en la palabra es verdad? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, ¿cierto? Y ese espíritu es el espíritu que nos permite poder acercarnos a Dios, poder estar en la presencia de Dios. Así como lo decíamos en la letra de la canción, Señor, llévanos a tus atrios. ¿A qué? Al lugar santísimo. Ya no es al lugar santo, ya es al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que nosotros conozcamos más de Él, conozcamos sus misterios y conozcamos todo, y conozcamos lo que es la luz y conozcamos lo que es el pan de vida eterna. Y por medio de eso, por medio de las oraciones, por medio de los ayunos, por medio de la presencia, el estar, el obedecer la palabra, poder nosotros alcanzar el verdadero reino de los cielos, que es el reino de Dios. Que en este momento nosotros tenemos un espíritu todavía, o sea, tenemos una carne. Esa carne no la podemos quitar porque, como Pablo lo dice, pobre de mí, ¿cierto? Miserable de mí. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se empieza a dar cuenta de que lo que en la carne le representa a uno, en la parte espiritual, significa mucho. Es fuerte. Y muchas veces uno tiene que recurrir a muchas cosas, por decir. Tiene que recurrir mucho a la oración y al ayuno para poder romper esos ciclos, que son ciclos que uno ha vivido en su anterior vida, o sea, en la vida de la oscuridad, no vida anterior. ¿Por qué? Porque nosotros, pues sí, de pronto porque nosotros morimos a esa vida para poder nacer a esta que estamos en este momento. Poder ser nuevas criaturas, poder ser, una identificación, tener una identidad en Cristo Jesús y tener verdaderamente una convicción y una certeza que es dada por el poder del Espíritu de Dios. Romanos nos dice a nosotros cuáles son los deberes, ¿sí?, de Dios con nosotros, porque Él quiere que nosotros sepamos primero lo que Él tiene para nosotros. Así como Él hizo la creación antes de, o sea, Él la hizo antes de hacer al hombre, formar al hombre. ¿Por qué? Porque Él quería que el hombre fuera un sitio privilegiado, o sea, privilegiado, de modo tal que ese lugar, el lugar ese, esa persona, o sea, ese escogido por Él, fuese bendecido en todo. Y es lo que quiere Dios, que nosotros seamos bendecidos en todo. Como un padre. Ya lo dice, el espíritu de qué? De adopción. Para poder nosotros decir, Abba Padre. Si nosotros, o sea, los que han sido padres, dígame, si nosotros no dejamos a veces de comernos lo que tenemos que comer por dárselo a nuestros hijos. Y nosotros a veces de pronto estamos en algún lugar y siempre viene a nuestra mente el recuerdo de nuestros hijos. ¿Qué estarán haciendo nuestros hijos? ¿Cómo estarán? ¿Sí? O cuando usted de pronto le compra algo y ese hijo lo mira a usted a la cara con esa sonrisa y esa felicidad, ¿sí?, y ese gozo, y usted siente que verdaderamente ha valido la pena. Ha valido la pena tener un hijo, ha valido la pena verdaderamente ver el gozo del hijo, ha valido la pena darle a ese hijo lo que él quería. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios tiene un corazón. Dios tiene un corazón. Y ese corazón está lleno de amor. Está lleno de amor. Y ese amor Dios lo quiere derramar. Él lo derramó en todas las cosas. Él lo derramó en la creación de la naturaleza. Él lo derramó en la forma de los árboles, las semillas, ¿sí?, el suelo. Porque el suelo puede que usted lo vea que parezca que no tuviese semilla, pero el suelo tiene la semilla. El suelo tiene un poder, tiene una fuerza, tiene un dinamismo. La semilla también tiene un poder intrínseco. Es ese poder que tiene la semilla, los genes que tiene la semilla, el ADN que tiene la semilla para poder, ¿qué?, crecer y dar, ¿qué?, dar tallo, hojas, flores y un fruto. ¿Cuál es el fruto que va a dar? De acuerdo a los genes que tiene. Luego, ¿cuál es el fruto que tenemos nosotros que dar?
¿Cuál es el gen que nosotros tenemos? El ADN que nosotros tenemos. ¿Cuál es el ADN de Dios? ¿Cuál es el ADN de Cristo Jesús y del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos? El amor. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que por su fruto lo conoceréis. Él no dice por sus frutos, es por su fruto. Y si nosotros leemos bien la palabra nos dice eso, nos quita la S, para decirnos que hay un solo fruto. Leámoslo. Gálatas 5, creo que es 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ese es el fruto, es un fruto. O sea, Dios a nosotros nos da los otros. O sea, siembra, el Espíritu Santo va dejando en nosotros. Nosotros somos, ¿qué? Una vid. ¿Sí? Venimos de una vid, estamos con una vid, ¿pero qué? Para que nosotros pudiésemos estar en esa vid, hubo necesidad de ¿qué? De que el cogollo, o sea, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es lo que dice la vid? El pámpano, ¿sí? El pámpano se cayera, el pámpano original se cayera para que nosotros fuésemos injertados en esa vid, para que nosotros pudiésemos recibir ¿qué? La esencia, ¿sí? La savia. ¿Esa savia qué es? El Espíritu de Dios. Ese es el poder de su Espíritu, para que nosotros podamos crecer, podamos tener hojas, podamos tener flores, podamos tener tallo, podemos tener fruto. Y por ese fruto es que nosotros somos conocidos. ¿Sí? Somos benignos, somos pacientes, somos de dominio propio, somos de fe. ¿Sí? Tenemos todo. Pero todo eso se va cumpliendo de acuerdo también a cómo se cumplen las leyes del mandamiento de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Sí, ese es el que dice la pastora hoy. Pero ¿cuál es el primero? Vayámonos a eso, capítulo 20. La palabra de Dios dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Te inclinarás a ellas y las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amén. Porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Entonces, si nosotros miremos, somos espíritu de adopción, el Abba Padre. Vayámonos a Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Él lo que ha hecho es librarnos a todos, aquellos que venimos a su presencia, para poder pasar del espíritu de esclavitud, el espíritu de muerte, para poder pasar al espíritu de adopción o espíritu de vida, que es el mismo espíritu de luz, en el poder del espíritu de Él. Amén. Miremoslo un poquito más, miremoslo en Gálatas 4, versículos 5 y 6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. ¿Qué hizo Dios? Dios envió el espíritu de ¿quién? El espíritu de Cristo Jesús, para que fuese a qué parte? Al corazón de todos nosotros. El corazón está en nosotros, que es también, es el que Dios quiere que nosotros le amemos con todo el corazón. Es por esto que Dios envía a nuestros corazones el Espíritu, ¿de quién? De Cristo Jesús, para que seamos reconocidos como hijos de Él. Eso lo dice esta cita bíblica, ¿cierto? Clamamos Abba Padre. Por eso somos reconocidos como hijos de Dios. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo Jesús en nuestros corazones, no seremos reconocidos como hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros somos sellados por medio del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y eso lo miramos en
Vayámonos a Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuimos sellados, ¿cierto? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa ser sellado? Vayámonos un momentico a ver qué es sellar. Sellar en griego significa esfragizo, que es una seguridad o una permanencia. Cuando una persona envía un artículo o envía un objeto de valor, lo primero que hace es encerrarlo dentro de una caja o dentro de un sobre, ¿sí? Y llevarlo a un sitio para que en ese sitio sea transportado, sea llevado a otro lugar. Aquella persona a quien se le envía la caja o se le envía ese artículo. Pero cuando llega a ese sitio, allá le colocan un sello. Y ese sello le da la seguridad a la persona de que ese sobre o esa caja no se le va a abrir. Y la que lo recibe también mira el sello, y si el sello está abierto, entonces no recibe la caja. Y eso es lo que hizo Dios con todos nosotros. Es una seguridad, una garantía. Entonces, ¿qué? Garantiza el contenido y su totalidad. Puede también ser como un mandato o como una ordenanza. Puede también ser, así como dice la palabra en Juan capítulo 6, versículo 27. ¿Qué dice? Y trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Y es así como nosotros, Cristo para nosotros es el dador de vida eterna, es el sello que tenemos nosotros con respecto a ¿qué? A esa vida eterna que nosotros, esa esperanza que tenemos que aparece en Colosenses capítulo 2. Pero vayámonos entonces a ver, ahorita veamos ese sello, no lo vemos como la parte del verbo, sino veámoslo como un sustantivo, veámoslo como un nombre. Y como nombre en griego se dice esfragis, que es sello o timbre. Eso está en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Puede ser literal o puede ser metafórico. Puede ser literal cuando hablamos sobre el rollo, hablamos sobre el libro, que es la seguridad. Eso está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, no. Y metafóricamente es cuando ya hablamos de la circuncisión como autenticación de la justicia, de la ley de Dios, y que también ese mismo sello, o sea, por medio de la circuncisión, es la que establece que el pueblo judío estaba convertido a la ley de Dios. Ellos siempre exigían que ese fuera el testimonio que ellos que demostrara el judío, para poder decir que él estaba cumpliendo con la ley de la Torá, con la ley de Moisés. ¿Sí? La circuncisión, que es lo que Pablo vino después en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Él se reunió en el Concilio de Jerusalén para poder hablar enfrente del apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo y todos esos, para poderle explicar el por qué Dios le había colocado que era la circuncisión del corazón, ¿sí? Y que también aparecía en Deuteronomio. ¿Sí? Y que no solamente estaba en el Nuevo, estaba también en el Viejo, estaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo sí tenía un conocimiento de la Torá bien establecido. Yo a veces pienso que Dios nos coloca a nosotros, muchas veces nos coloca con cierto tipo de talentos, o nos lleva de pronto a que nosotros investiguemos o seamos de pronto más adelantados en ciertas cosas, con el fin de él poder después usarlas. ¿Para qué? Para poder ministrar con eso. A veces él trae de aquello de allá, del oculto, trae de pronto a la mujer, la meretriz, la trae de allá, la trae a una nueva revelación, la trae a convertirse, a ser una convertida. ¿Para qué? Para que ella, en medio de su experiencia, pueda explicar y pueda verdaderamente traernos una enseñanza más centrada en eso, llena de eso. ¿Y eso quién lo confirma más? Lo confirma el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos trae a nosotros la verdad. Amén. Es así como ese sello del cual nosotros estamos hablando, ese sello
es importante en la vida de todo creyente, de todo cristiano. Vayámonos para Hebreos capítulo 7, versículos 7, versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. Amén. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Amén. De aquí reconocemos que el Espíritu de Dios es el que nos da a nosotros testimonio de qué. Él nos da a nosotros un testimonio de algo que Él vio. ¿Y qué vio el Espíritu de Dios? Él vio a Dios haciendo las cosas, vio al Espíritu, vio a Jesús haciendo las cosas, luego Él fue testigo de todo lo que ellos hicieron. Si nosotros miramos, el Espíritu de Dios se está reflejado en toda la palabra. Está reflejado en el Antiguo Pacto y está reflejado en el Nuevo Pacto. Entonces, es el testigo ocular, sensitivo, auditivo. Ese testigo nos da testimonio a nosotros para que nosotros podamos ser testigos y podamos también ser testimonio ante los demás, ante todos aquellos que están en la oscuridad, y nosotros vamos a hacer luz. Amén. Vayámonos a 2 de Timoteo vayámonos a 2 de Corintios capítulo 1 versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. Bueno, listo. Entonces hablemos de qué es el testimonio. El testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad de la existencia de una cosa. El mismo testimonio nos demuestra o nos asegura la veracidad de un hecho. En griego, testimonio se escribe marturión. Y cuando nosotros vamos a hablar de la evidencia, se llama marturia. Si nosotros tenemos todo esto que hemos hablado, lo hemos hablado de los deberes que tiene Dios con el cristiano, con el cristocéntrico. Pero hay un término que es bonito que nosotros analicemos y es el sello. El sello. Ese sello, del cual hemos hablado en el capítulo 8, versículo 16. Dijimos que el sello, como verbo, es una seguridad, una permanencia. Eso nos garantiza que el contenido y su cantidad, más la cualidad del contenido, sea buena, sea perfecta, o sea bien aceptable y recibida por aquella persona que la recibe. Es lo que Dios hace con nosotros. Entonces nosotros hay unos términos en la palabra que me llevaron a mí a buscar, y esos términos son, primero que todo, el ser llenos del Espíritu de Dios. Segundo, el estar llenos del Espíritu de Dios. Y tercero, el que todos seamos llenos del Espíritu de Dios. Esa seguridad, esa cantidad, esa cualidad, como decir esa cantidad también, eso la trae el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros vayamos a mirar qué significa ser llenos, qué significa estar llenos y qué significa somos llenos. Cuando nosotros hablamos de ser llenos, estamos refiriéndonos podemos referirnos a un sustantivo, como también podemos referirnos a un verbo. Ser llenos es ser llenos. El verbo es ser. Ya el ser es como una especie de imperativo que nos lleva a que nosotros seamos llenos. Pero ese ser llenos, tenemos que desglosarlo de modo tal que cuando yo quiero ser lleno, ¿sí?, es un atributo que Dios quiere que nosotros tengamos en cada uno de nosotros. O que la persona que me está dando algo quiere que yo la tenga dentro de mí. Por decir, Dios dice, sed llenos. Eso lo dice Dios. Otro puede decir, bueno, sed llenos de comida. ¿Sí? ¿Eso qué trae? Esa llenura viene
para que nosotros seamos llenos de comida, de algo natural, de algo... Dios quiere que nosotros seamos llenos de algo espiritual. Como tal, si lo miramos como un sujeto, indica una cualidad propia. Es un aspecto distintivo y peculiar que caracteriza a una persona o cosa y que contribuye a que sea como es él que lo quiere dar. Yo tengo que ser lleno, pero de lo que me da esa persona. Por decir, yo quiero darle a alguien algo. Quiero darle a alguien de pronto un jugo. Entonces, ¿qué le digo a él? Sé lleno de este jugo. O tome este jugo. Usemos otro verbo, o si quiere, cualquiera. Hay muchos sinónimos que pueden pegarse a ese término, ser llenos. Pero ¿qué es lo que significa? Lo que significa es que usted, mi amado hermano, usted, Dios lo que quiere es que usted se llene de esa presencia del Espíritu de Dios. Pero para poderse llenar hay una necesidad, hay algo importante, que es la voluntad. Si su voluntad está por fuera, nunca jamás usted podrá ser lleno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de respeto. Si usted de pronto viene aquí a la iglesia a recibir la palabra, pero usted no dispone su corazón, o sea, no dispone su voluntad, no dispone de todo su cuerpo para poder recibir lo que la palabra decía, oír. ¿Sí? Oye pues, hijo mío. Y es así como Dios quiere que en esta palabra sed llenos, cuando usted disponga de lo que tiene dentro de sí para recibir el mensaje que Dios le va a enviar por ese lado. Amén. Que cada vez que hablo duro, me repica el oído. Entonces tengo que hablar bajito. Por lo tanto, mi amado hermano, ese atributo expresa una causa. Se usa para afirmar o negar lo que se dice o pretende decir. Es un carácter especial. Recordemos que el Espíritu de Dios es la tercera persona y es aquel que viene a morar en los templos hechos por Dios. O sea, que somos nosotros como templo de Dios. Pero el Espíritu de Dios no viene por parte, sino como una persona completa. O sea, Él viene completamente. Y es usted el que decide recibirlo en forma incompleta o en forma completa. Pero Él viene, ¿por qué? Porque es un deber, porque Dios lo mandó, ¿para qué? Para que usted lo tuviese. Para que usted al tenerlo, pueda usted comprender, pueda usted tener la sabiduría, pueda tener usted la inspiración que solo lo trae el Espíritu de Dios de la palabra. O sea, los dos están interrelacionados. No puede existir nada, el uno sin el otro. Así como la sangre del Cordero se inmoló, así como la sangre del Cordero es la que me regenera a mí, para yo poderlo recibir, el Espíritu de Dios es el que me da a mí la convicción, la certeza y me da a mí la verdad de lo que la palabra dice. ¿Sí? Él es el testigo y testimonio para que yo pueda verdaderamente también ser testigo y testimonio de lo que es Dios en cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante que veamos Juan 14, versículos 16 y 18. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Pero también tenemos que aclarar que no todos los cristianos son llenos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Son llenos del Espíritu de Dios. Acordémonos que para poder ser llenos del Espíritu de Dios, ¿sí?, tenemos que disponer de nosotros, tenemos que disponer de nuestra voluntad, que Dios la respeta con todo. Por eso vayámonos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dejémoslo ahí, no lo leamos, porque ya lo leímos antes, ¿cierto? Cuando estuvimos leyendo la pasada vez. Amén. Pero no todos, pero no es lo mismo sentir, o sea, soy lleno, sentir, que ser llenos. Fíjense la diferencia. Acuérdense que yo les hablaba a ustedes de tres cosas verbales, ¿cierto? ¿De qué era que la vez pasada?
Les hablé del infinitivo, ¿sí? Les hablé del gerundio y les hablé de qué? Del participio, ¿cierto? Cuando yo les hablé del infinitivo, es como decir, sed llenos. ¿Sí? Es ser. Y cuando yo les hablé cantar, cuando yo le decía, bueno, esto a alguien, el día jueves va a cantar X. ¿Sí? Ya eso es, prepárese para que cante. Porque el jueves, cuando venga el jueves, tiene que cantar. ¿El gerundio cuál es? Cantando, ¿cierto? Y el participio, cantado. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros oímos ser llenos? Es, por tanto, ser controlados por el Espíritu Santo, pero recordemos, pongamos que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿qué dice? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Fíjense que la palabra de Dios dice, no se embriaguen con vino. ¿Que lleva a qué? A algo, ¿cierto? Por decir, uno está aquí y quiere salir de la casa. Uno piensa, uno viene, prepara el tema, da el tema, predica, pero no ha salido de la casa, ni siquiera ha empezado a caminar para irse de la casa. O sea, para salir fuera. Eso es ser llenos. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Pero eso lo dispongo yo. Eso lo dispone usted, mi amado hermano. Usted viene aquí a la iglesia del Señor a recibir el mensaje de Dios. Pero usted es el que dispone su corazón, dispone su forma de pensar y se dispone, se trae los elementos precisos. Se trae los elementos precisos. Si a usted le gusta escribir, tráigase una hoja con un lapicero, con un lápiz. Si a usted le gusta leer, pues tráigase la palabra. Lo más indicado es que usted traiga la palabra. Eso es ser llenos. Ser llenos. Amén. Ahora vayámonos a mirar qué significa ser llenos dentro del campo del Señor. Dentro del campo del Señor. Es como decir un anhelo, una ansia o un deseo vehemente. Y ese ser llenos está en cada uno de nosotros. Si nosotros miramos Juan capítulo 18, versículos 13 al 14, encontramos que somos guiados como hijos de Dios para estar llenos del Espíritu de Dios. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Amén. Que un solo hombre muriese por el pueblo. Todos. Y ahora miremoslo en Efesios capítulo, no, cerquita, mirámoslo en Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Entonces, cuando Dios quiere, Dios lo que quiere es que nosotros muramos al pecado. Que nosotros ya antes de estábamos viviendo, pero estábamos viviendo ¿con qué? Con una paga que significaba ¿qué? Muerte. Ahora estamos después de. Para eso el Espíritu de Dios dice, sed llenos del Espíritu mío. ¿Para qué? Para que nosotros ya, como la palabra lo dice, ¿sí? Tengamos vida. Y si nosotros miramos en Hechos capítulo 2, versículo 4, ¿qué significa? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Pero antes de eso, si nosotros miramos antes de eso, ¿qué pasó? Jesús les dijo que era necesario que estuvieran todos unánimes juntos, ¿dónde? En el aposento alto. O sea, que dispusieran de su corazón, que dispusieran de su cuerpo, que dispusieran de todo su ser, del tiempo, de la obra y del lugar para poder estar y esperar la llegada de eso que los iba a llenar, que era el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cómo opera este ser llenos? Ese ser llenos nos lleva a discernir. Nos lleva a discernir la palabra en nuestros corazones. Nos lleva a tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Ya empezamos a mirar esa parte del corazón que tiene el Espíritu. ¿Sí?
que es el que nos trae la conciencia, ¿sí? Y nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Ahora analicemos otra cosa que es estar. Está en el espíritu. Entonces yo le pregunté a alguien, le dije, bueno, dígame, explíqueme, a ver, ¿usted qué piensa? No como yo pienso, sino usted qué piensa cuando a usted le dicen, sed llenos, ¿sí? Y le dicen, está llenos. Entonces esa persona me decía, sed llenos es, me dicen sed llenos, es que me van a entregar algo para yo recibirlo. Y cuando yo lo recibo, estoy lleno. ¿Sí me entendieron? Estoy lleno. Entonces, si nosotros lo llevamos a lo que yo les hablaba a ustedes de la parte verbal, ¿sí? El infinitivo, ¿cuál es? Estar. ¿Sí? ¿Cuál es el gerundio de estar? Estamos. Vea. Estamos. ¿Y cuál es el participio? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted llega y le dicen, usted va a cantar. ¿Eso? Usted va a cantar. Como decir, usted va a estar llena. Entonces, ¿qué sabe usted? Le dicen, usted tiene que venir a la casa del Señor para que esté lleno, para que sea lleno. Usted va a ser lleno. Entonces, cuando usted viene a la casa del Señor, llega a la casa del Señor, usted dispone de su corazón, dispone de su voluntad, dispone de todo, sus ojos, sus oídos, su cuerpo, se sienta bien cómodamente, ya no se acuerda usted de la vecina, ni se acuerda usted de la casa, ni de la olla, ni nada de eso, ni que está la estufa prendida, sino que ya usted borra de su mente todas esas cosas y usted se dispone a mirar, a tener una fijación, un oír, que usted lo dispone para ese oír. Pero ese oír lo dispone usted, pero en lo más profundo de su ser. Ya usted lo dispone para, ¿qué sería, pastora? Escuchar, ¿cierto? Que es lo más íntimo. Escuchar, de oír. Escuchar, que es la parte más profunda, más íntima. Esa disposición de la parte más profunda y más íntima la lleva a que usted esté llena. ¿Sí me entendieron ahí? O sea, esté llena. Usted en ese momento va a estar llena, va a estar llena. Entonces yo le voy a decir a usted, bueno, hermana, entonces estábamos hablando de qué. Entonces usted me puede decir, no, es que usted está hablando de que está llenos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque usted está pendiente de lo que yo estoy hablando. Pero al final, o sea, por el mismo tiempo usted está pendiente, pero está dándose cuenta, está usted llevando a su mente, a su memoria y trayéndolo a su palabra para usted poder decir, está llenas. ¿Y eso qué hace? Eso que lleva a que usted vivifique el Espíritu de Dios, o sea, vivifique ese mensaje que se le está dando para que usted verdaderamente lo lleve y no se le olvide en su memoria, en su cerebro. Sí, no hay una memoria temprana, sino una memoria que ya va a quedar ahí receptiva, donde usted llega a su casa y usted dice, uy, ¿de qué hablaba el predicador? El predicador hablaba de ser llenos, estar llenos. ¿Y cuáles eran las citas bíblicas? Entonces dice, wow, entonces es Efesios y Gálatas. Y trae usted eso y lo lleva a su palabra, y en su palabra usted, ¿sí?, se pone a profundizar, a abogar mar adentro. Abogar mar adentro. Entonces viene después y nos reunimos en la siguiente prédica, en la siguiente charla. Le digo, bueno, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué hablamos en la anterior prédica? Eso es lo que hacen todas las universidades, lo que hacen todos los colegios, lo que hacen todas las escuelas, sí, lo que hacen todos los cursos. ¿Sí? Dictan un curso, usted paga el curso, viene, lo cancela, se lo dan el curso, le explican las cosas y después le ponen una tarea, un trabajo para que usted lo haga en casa. Y cuando usted viene de casa, ¿ahora qué pasa? Entonces, bueno, entonces, ahora voy a preguntarle, a ver, Alba Rosa, cuénteme. Y Alba Rosa me dice, tal cosa y tal otra, y listo, todo bien. Y de pronto le digo, bueno, Manuel, cuénteme. Y me dice Manuel, no, que todo es tal cosa. Y todo. Luego todos los que asistieron a esa enseñanza, a esa prédica, todos somos llenos. ¿Sí me entendieron? Somos llenos. O sea, yo le puedo preguntar a cualesquiera para que me explique, me diga, bueno, ¿y qué hablamos la anterior enseñanza? Y me va a decir tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque somos llenos, o sea, han sido
esos receptores, esos verdaderamente personas obedientes que han rumiado, han llevado adentro, lo han sacado, lo han masticado, lo han experimentado y lo han vuelto nuevamente a llevar. Es lo que hace el profeta, es lo que hace el maestro, es lo que hace el pastor. Recibe el mensaje, lo lleva adentro, ¿sí? Él va a ser lleno, porque todos tenemos un llamado, todos tenemos un llamado. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? En que algunos, o sea, son llamados, unos han sido escogidos. ¿Sí? O sea, ¿qué es esa escogencia? Recuerda que Jesús le hablaba a los discípulos diferente como le hablaba al pueblo. Al pueblo lo hacía con parábolas y a los discípulos les explicaba las parábolas. Para que ellos entendieran, para que ellos fueran llenos completamente ¿de quién? De la palabra, del caminar en Cristo Jesús. Pero esa palabra iba impresa, iba impregnada del Espíritu de Él. Y es así como entonces nosotros vamos a estar llenos, ¿sí? Estat. Esa parte de estat, si quiere, leámosla aquí, leámosla. Que no crea, esto siempre hay que meterle mucho. Está dependiendo, estar depende de la función, mi amado hermano, de que desempeñe en la oración. Porque puede ser una función predicativa, que es encontrarse, que es permanecer y que es hallarse. Y puede también ser de tipo copulativo, ¿sí? Que es aquello que va unido al sustantivo. Por decir, estar llenos de humor, estar llenos, ¿sí? O estar de pronto sometidos a un régimen, estar sometidos a una ley, estar sometidos, esa fórmula es la que me hablaba a mí cuando yo fui a buscar qué es estar. Y además de eso significa aprobar, significa suficiencia, significa conveniencia. Recordemos que cuando tenemos la presencia del Espíritu de Dios, para poder tener la presencia del Espíritu de Dios, tenemos que ser vasos limpios, vasos transparentes. Amén. Esos vasos limpios, transparentes, como está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 20 al 22. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Por lo tanto, entonces debemos ser esos vasos fragantes, esos vasos de honra, esos vasos que habla la palabra. ¿Para qué? Para que seamos de ese olor grato de Cristo Jesús. Eso está en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. Por eso entonces, estar llenos es encontrarse, hallarse, permanecer. Por lo tanto, nosotros tenemos que, cuando estamos llenos, tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a actuar. ¿En el poder de quién? De aquello que estamos llenos. ¿Cuántas veces en el mundo, en la parte natural, se le indica a la persona que cuando esté recién comida, ¿sí?, camine, no se vaya a acostar, sino que empiece a caminar? ¿Para qué? Para que haga buena digestión, para que eso se movilice. Y eso es lo que también sucede cuando nosotros estamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Amén. No teniendo confianza en la carne. Así es. Entonces nosotros somos la circuncisión, los que en el espíritu, ¿qué? Servimos a quién? A Dios y nos gloriamos. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, nosotros somos, como lo dice Tito capítulo 3, versículo 5, nosotros somos regenerados. ¿Por qué? Por el lavamiento, ¿sí?, y
Somos renovados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Somos regenerados por el lavamiento de la sangre de Cristo Jesús, del Cordero inmolado. Y somos renovados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Amén. Acompañados de ese nacimiento nuevo que es por la gracia de Dios, que es por la misericordia de Dios, que es por el amor grande de Dios. Eso aparece en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. No lo leamos. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar y velar ¿en dónde? ¿En quién? En el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que entender que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Y la verdad es Cristo, es su Hijo amado, es el Verbo hecho carne. Entonces, por lo tanto, ese que dice en Juan, vámonos entonces a Levíticos capítulo 10, versículos 1 al 3, para poder confirmar lo que acabo de decir. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Amén. Pero Dios solamente acepta, óigame bien, Dios solamente acepta el espíritu que Él ha enviado. El espíritu que Él ha enviado. Fíjense que ellos fueron a hacer una ofrenda al Señor. Ellos querían servirle al Señor en su concepto, en su forma de ser, en lo que ellos querían, en su espíritu natural. Pero ellos no entendían que para poder hacerle la ofrenda a Dios como sacerdotes sumos, él le había dado al sacerdote sumo un espíritu especial, que era el espíritu que él tenía de Dios para que pudiese cumplirse. Solo Dios acepta la ofrenda, ¿sí? Solamente la que Él da, la que Él imprime. Dios no acepta la ofrenda que viene del mundo. Así la persona, acuérdense que hay una parte en la palabra que dice que cuando se presentó esa persona a la fiesta, al banquete, y le dijo el dueño de la fiesta, le dijo, ¿y usted quién lo invitó? ¿Por qué razón? Porque él no tenía la vestimenta para ese tipo de fiesta. Él no tenía eso. Entonces, ¿qué le dijo él? Yo he hablado siempre de usted todo el tiempo, he dicho cosas, he predicado sobre usted, he hecho milagros sobre usted. ¿Qué le dijo? No te conozco. ¿A dónde lo envió? Lo envió al fuego eterno. Amén. Es por eso entonces que nosotros tenemos que tener dentro de nosotros algo que le agrade verdaderamente a Dios. Y qué mejor que le agrade que el Espíritu que Dios ha querido colocar en cada uno de nosotros como templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Por eso está en Juan capítulo 4, versículos 23-24, que dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Es por este medio que nosotros, o que Dios verdaderamente nos ha declarado su amor y su obra por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, ¿sí? Que es el Cordero inmolado, y por medio del Espíritu de Dios, que es lo que Él envía a cada uno de nosotros como templo de Dios, donde mora su Espíritu. Y hay un poder en el Espíritu de Dios que es el que nos da a nosotros esa fortaleza, ese dinamismo, ese poder, esa fuerza, que es lo que lo diferencia de estar en el mundo, que lo lleva a la imposibilidad humana de poder competir, de poder verdaderamente hacer la fuerza contra el Espíritu. Y vayámonos entonces a Ezequiel capítulo 36, 37, versículos 1 al 10. Leamos solamente hasta el tercero. La palabra de Dios dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes.
Bueno, entonces ahora miremos una cosa que es importante. Luego, mi amado hermano, para todo, óigame bien, para todo. Aquellos que queremos pertenecer al cuerpo de Cristo, aquellos que queremos pertenecer a ser cristocéntricos, tenemos que conocer, tener la palabra que es Cristo Jesús, que es el Verbo, y tener el Espíritu de Dios, que es su Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Para que nosotros estemos llenos. Luego el Espíritu Santo es espíritu de poder, es espíritu de amor, espíritu de vida, espíritu de sabiduría, espíritu de santidad, espíritu de gracia. Ya hemos hablado de ser llenos y estar llenos. Ahora vamos a hablar de somos llenos. Ya les he comentado una parte de somos llenos, ¿cierto? ¿Qué es somos llenos? Somos llenos es aquello interior que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? Que es lo que nos hace expresar, ¿sí? Llevar, comunicar a todo aquello, ¿sí? Para que podamos verdaderamente entrar dentro de ese camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me explico. Somos llenos es esa afirmación del sujeto que le indica conveniencia, que le indica posibilidad y que le indica previsión. Es estar con llenura, es estar saciado, es estar en plenitud y es estar colmado. Entonces, cuando usted, mi amado hermano, es lleno completamente y está lleno, ¿sí? Y se siente bien lleno, usted está pleno en la palabra de Dios, está pleno en el Espíritu de Dios. Entonces dígame, ¿usted qué va a derramar usted? Si usted de pronto, por ejemplo, decide colocarse un perfume, ¿sí? Y le indica a uno, la hermana le dice, échese solamente una sola dispersión, ¿cierto? Entonces le dice a usted, si usted va a ir a un paseo, entonces aplíquese el perfume que le di, sé lleno. Aplíquese el perfume. ¿Listo? Usted se aplica el perfume poquito y dice usted, uy, estoy como lleno, ¿cierto? Pero me falta algo más, necesito algo más. Y llega y en vez de aplicarse una sola dispersión, se aplica la mitad del frasco. ¿Cómo queda usted? Súper lleno. A donde quiera que vaya, el olor fragante lo lleva, ¿cierto? A donde quiera que esté. Una vez estaba yo con un colega, sí, y él llegó y iba para una reunión. Me dijo que iba para una reunión con otros colegas y le dije, bueno, ¿y por qué se puso usted tanto perfume? El perfume llegaba desde la habitación de él hasta allá, hasta donde estábamos nosotros allá sentados hablando con otro compañero. Salió con ese perfume y le dije, uy, usted como que va para una reunión de amigas, ¿cierto? No hay amigos sino amigas. ¿Por qué? Porque él estaba súper lleno, soy lleno. Ese somos llenos, mi amado hermano, es esa experiencia interior de comer y de nutrirnos bastante, o sea, de estar completamente lleno. Es como cuando usted se come algo, ¿sí? Y ese algo la llena tanto que usted dice, yo estoy satisfecha, estoy plena, no quiero más, estoy satisfecho, estoy pleno, estoy hasta que, como dicen algunos vulgarmente, me vomito, ¿cierto? ¿Ve? Pero en sí está completamente lleno de algo. Y es así como Dios lo lleva a que usted entre en una comunión con Él, experimentándolo, fortaleciéndolo, nutriéndolo en su vida, mi amado hermano, y dando usted un testimonio a quién, a todos aquellos que se presenten a su lado. ¿Sí? Usted cada vez quiere hablar más de Él, usted cada vez quiere decir más de Él, o sea, usted quiere, o sea, está que se vomita, está que prácticamente echa hacia afuera. No vomitar en el sentido de vomitar mal, sino vomitarse a algo de bien, o sea, sacar todo lo que tiene en su interior para que la gente lo sepa, que la gente sepa que usted anda con alguien a quien usted ama con todo su corazón. Amén. ¿Me he logrado dar a entender o no? Completamente bien. Ahora vayámonos entonces a ver qué somos llenos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, cuando nosotros buscamos alcanzar un objetivo, vámonos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 27.
Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Amén. Si usted lo analiza, ¿qué pasó en la casa de Silo? En Silo, ¿qué pasó? Amén. ¿Qué pasó en Silo? ¿No recuerda usted el profeta joven que fue? ¿Sí? Eso es con el fin de que Dios demuestre una prueba divina de autoridad para confirmar, para concluir, para llevar algo con éxito. Vayámonos a Génesis capítulo 25, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Amén. Estaba plena, ¿cierto? Amén. Estaba plena, ¿cierto? Cuando nosotros miramos que Dios con nosotros tiene un gran consuelo, un gozo. Cuando sentimos o vivimos, esto es cuando estamos en regocijo, cuando estamos en plenitud. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Si nosotros recapacitamos, ¿cierto? Por el Espíritu de Dios, como herederos de la redención final, vayámonos a Filipenses capítulo 1, versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesús, Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿cierto? Está en Colosenses capítulo 1, versículo 4, perdón. Somos llenos de muchos bienes. Somos también llenos de toda la plenitud de Dios. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 19. Pero esa llenura, mi amado hermano, para finalizar, en sí hay dos formas de ser llenos. Somos llenos. Una forma es inicial. Cuando nosotros ingresamos, cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros estamos en el primer amor con el Señor, nosotros queremos hacer todo. Queremos leer todo. Queremos estar en todo. Si podemos meternos debajo de la falda de la pastora, estaríamos contentos y felices. Si pudiéramos estar metidos bajo la cubierta en la casa de oración todo el día, estaríamos felices. Somos llenos. Esa primera parte se llama ese amor, esa plenitud inicial, que es hecha cuando nosotros hacemos la oración de fe. ¿Sí? Cuando hacemos la oración de fe. Y la otra es esa plenitud que sucede cuando usted, mi amado hermano, continúa lleno del Espíritu de Dios. Continúa pleno. Se llama una llenura o una plenitud continua. ¿Sí? Que es cuando nosotros andamos continuamente hablando del Señor, continuamente buscando del Señor. Es como cuando usted está súper enamorado. ¿Sí? Usted no quiere nada más sino que estar al lado de su amor, quiere pensar en su amor, hablar de su amor, creer en su amor, pensar en su amor, traerle su amor. Si de pronto quiere, le pone todo para que su amor esté contento y feliz. Y si de pronto ya ríe, ¿sí? Está contento porque ríe, pero si llora está triste porque también llora su amor. O sea, está con Dios. Soy completamente lleno de esa plenitud de Dios. Pero también puede estar, mi amado hermano, usted lleno en plenitud para poder discernir espíritus. Porque Dios también quiere que nosotros tengamos en el Espíritu de Dios, podamos discernir qué espíritu de pronto se está acercando a nosotros o qué persona de pronto en la forma de ser de esa persona se puede estar acercando a nosotros. ¿Me explico? Muchas veces nosotros hablamos con alguien, ¿sí? Y de pronto creemos que esa persona, caras vemos, corazones no conocemos. Y de pronto esa persona tiene un corazón que no es para mí. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Me indica, me dice, me habla y hasta de pronto me lleva a tener una visión con esa persona para poderme explicar cómo está, en qué condiciones está esa persona, para no caer de pronto en la trampa, para discernir espíritus y doctrinas de espíritus, para poder conocer falsos maestros y poder verdaderamente rechazar el legalismo y la religiosidad. Amén. También tenemos que a veces tenemos una llenura del Espíritu para algo especial. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, Él lo da como conviene. De acuerdo como Él quiere. Si Él quiere en un momento dado que yo esté pleno en algo,
el Espíritu de Dios me llena a mí a plenitud de ese algo. Es una tarea específica o una situación de pronto difícil. Y es cuando verdaderamente el Espíritu de Dios me lleva a predicar o testificar con valor. Es cuando muchas veces tenemos que enfrentarnos a la vida o la muerte, si nosotros aceptamos o no aceptamos la palabra de Dios, y es cuando el Espíritu de Dios me da a mí esa fortaleza para poder resistir el perder la vida, el dar mi vida por Cristo Jesús. Me desempeña para ser un buen líder. Él también me da mi plenitud para que yo sea un buen líder, para que pueda llevar la palabra, para ser fuerte en la adversidad y para ser un consuelo a donde Él quiera que yo vaya. Porque usted también puede consolar a alguien, porque el Espíritu de Dios es un Espíritu consolador. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que me vaya, ¿para qué? Para que el Paráclito, el Espíritu de consolación, venga para ustedes. Por lo tanto, mi amado hermano, estar pleno, estar lleno del Espíritu Santo y todos ser llenos del Espíritu Santo, somos llenos, es la plenitud de Dios y es el gozo y la alegría ¿para quién? Para uno, para la iglesia, para la familia de uno y para todo lo que lo rodea a uno. Y fuera de eso también, ¿para qué? Para la tierra que gime. ¿Por culpa de quién? Del pecado del hombre. Y es así como Dios quiere, y yo los invito, mis amados hermanos, a leer Efesios capítulos del 1 hasta el último. Y que boguen mar adentro con Efesios en el nombre de Cristo Jesús. Cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú has traído en este momento, mi amado Señor. Gracias por esa explicación, aunque un poquito difícil, pero bueno, esperamos que de pronto haya sido de alabanza, de enseñanza, de gloria, ¿sí? Y de plenitud en el poder del Espíritu de Dios. Gracias, mi amado Dios, llévanos con bien a donde quiera que vayamos. Permita que nosotros podamos disfrutar de ti más y más, Señor. Que todos somos llenos de tu poder, Señor. Y que todos aquellos que están oyendo, Señor, donde quiera que estén, el Espíritu de Dios los llene a plenitud para que puedan disfrutar y gozar ¿de qué? De la palabra de Dios y de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta vida. Porque en la próxima estaremos gozándonos ¿de qué? De la presencia del Dios Todopoderoso, de su luz magnífica. Amén, amén y amén.